rely on each and every one of you to walk with me as we continue. Ecco, così il proprio giorno. Data storica, data storica. Estamos teniendo una hermosa conversación de trasnoche, porque para Nelson es de trasnoche, desde Roma. Nelson, la pregunta que uno se hace bueno, es... a disposición para lo que ustedes quieran saber, sí. Luciana. Nelson, La que ustedes quieren saber, dale. el Papa es americano en dos sentidos, es peruano, pero también es estadounidense. ¿Cuánto pesa esta idea de un contrapoder a Donald Trump, casi como tocarle la oreja a Donald Trump para haber elegido un Papa con un cúmulo de ideario espiritual que, bueno, que Trump efectivamente no tiene? ¿Se jugó algo de eso también? Mucho. Sí, por supuesto, mucho. Por eso digo, la idea, por eso está muy bien tu pregunta. La clave está en lo latinoamericano. ¿Qué está sufriendo hoy lo latinoamericano, Luciana? Este maltrato de Trump con el tema de las deportaciones. Así que claramente, además, por supuesto que ya Prevost había criticado a Vance de la misma manera que al vicepresidente Jimmy Vance, como lo había hecho Bergoglio. Así que el alineamiento de León XIV con Francisco es absoluto en esto. Esto para marcarlo claramente. Y por supuesto, era una cosa que no era tan compartida por todos los obispos europeos. Eso ha sido un elemento que también llevó a la votación, teniendo en cuenta que, por supuesto, hoy la principal, el principal lugar del catolicismo es Latinoamérica, más allá de lo que está ocurriendo en Filipinas, ¿no es cierto? Y de algún resurgir que está teniendo en África. Pero lo latinoamericano, que significa una visión contrapuesta a la de Trump, estaba perfectamente presente en lo que hoy, lo que ayer eligieron los cardenales. Nelson, hay cosas que son simbólicas. ¿Cuál será el primer viaje de León? Sí. ¿A dónde elegirá ir? Bueno, hay un viaje pendiente que tenía planeado Francisco, que es Turquía. Eso se va a definir en la semana. La discusión es si se va a seguir la tradición que instaló Francisco. ¿Por qué? Porque cuando Francisco fue elegido Papa, había un viaje pendiente de Benedicto XVI a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, que era poco de eso. Francisco fue electo el 13 de marzo y la Jornada de la Juventud comenzaron el 20 de julio, es decir, 4 meses después. Acá el viaje a Turquía está planeado dentro de 2 meses. Por lo tanto, eso se va a analizar en esta semana. La idea que me dicen que prevalece es tratar de convencerlo de hacerlo el viaje, porque es importante para la Iglesia. Pero bueno, eso lo va a tener que definir León XIV en todo lo que va a ser la organización de su papado en esta semana. Es decir, va a haber información en esta semana claramente a propósito de esto. Así que ese es un tema. Me cuentan también que tiene la voluntad de ir a Perú. Sí, y Argentina, claramente, más allá siempre de ir a hay un motivo real para no venir. ¿Cierto? Bueno, es un tema. Es un tema. Esto te doy también información. A ver. A Prevost le gustaría venir a la Argentina porque él estuvo en la Argentina. Ustedes vieron la foto, bueno, pasaron recién al aire la foto esa con Bergoglio, así que él estuvo, dio misa en Buenos Aires. El tema es que, por supuesto, es el impacto que genera. Es decir, Francisco no vino a la Argentina. Imaginen ustedes que León XIV en su primer viaje viniera a la Argentina. Pero déjenos opinar a los argentinos, porque siempre es, que se está si no viene Francisco, ahora si viene, ¿qué vamos a pensar porque no viene? Déjenos sobre todo al pueblo argentino, ¿no? Rarísimo, siempre hay un argumento Yo te estoy transmitiendo. Sí, entiendo. Te estoy transmitiendo información. Yo creo que Prevost voluntad de ir a la Argentina tiene, porque la conoce. Así que este es un punto. Lo que está ahí presente, es decir, en el momento que León XIV vaya a la Argentina, la contraposición con Francisco, que nunca vino, digamos, a su figura, unos dicen, mirá, la va a dejar en evidencia, ¿no? Esto es una de las cosas que hoy acá se estaba discutiendo. Pero Prevost
pretende ir a Latinoamérica, porque Latinoamérica hoy es un fuerte fundamental para la Iglesia Católica, ¿sí? Gonza. Doctor Gonzalo Asís, ¿cómo le va? Hay una saga de tweets del ¿Cómo estás? ahora Papa. Tenía mucha actividad en Twitter. Era un gran retuiteador. No escribía mucho él, pero sí utilizaba Sí. Twitter para retuitear cosas de Sí. otros. Lo último que retuitea Así es. el 14 de abril, hace muy poquito, dice lo siguiente. Es un tuit de Rocco Palmo, que es un religioso de Filadelfia, que dice esto. Mientras Trump y Bukele usan lo que ellos llaman la deportación ilícita para parte de los federales Sí. de un residente estadounidense, Correcto. se pregunta, el Papa, ¿no ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse? Sí, sí. Y días antes retuitea otra cosa, una nota de un National Catholic Reporter en la cual se hace una crítica abierta a J.D. Vance diciendo, la carta del Papa Francisco, lo que el Evangelio nos pide sobre la inmigración. Una crítica al al vicepresidente norteamericano. Él ya dejaba públicamente su crítica a la Vance, gestión de Donald Trump. Sí. Efectivamente, por eso va a ser una línea que va a mantener claramente, ¿no? Por lo tanto, el enfrentamiento con Trump va a ocurrir. Hay que ver si ocurre de forma tan abierta, ahora siendo papa o no, pero ese tema es un tema que ha calado hondo y va a seguir siendo parte del mensaje de la Iglesia y del mensaje de Prevost, porque además Prevost, como cura, estuvo en esa cercanía de pueblo. Tiene una similitud fenomenal con Francisco, él siendo, hoy lo estaba reflejando Gustavo Tubio desde Chiclayo, ¿no es cierto? Siendo obispo de Chiclayo, él, digamos, no era que solamente se quedaba en la oficina, iba, salía, hablaba con la gente, estaba con la gente, participaba de actos. En la pandemia se encargó de conseguir equipos de oxígeno, cuando había inundaciones se ponía las botas y salía a estar con la gente. Así que tiene una similitud del ejercicio, ¿no es cierto?, del ministerio pastoral absolutamente similar a la de Francisco, en cuanto a que, siendo jerarquía, digamos, nunca perdió la humildad y el contacto con la gente. Así que eso va a ser indiscutible, ¿no? Y seguramente va a generar, bueno, por eso hoy salieron los grupos republicanos ultraderechistas de los Estados Unidos a atacarlo fuertemente a León XIV. Una de las características de este papado es que no tiene tiempo de luna de miel. Esta es una diferencia muy importante con el de Francisco, ¿no es cierto? Cuando Francisco llegó al papado no había dos guerras y estaba este problema enorme de la inmigración que explotó a partir del 2015, y además no tenía la Iglesia una corriente política hacia líderes de derecha como está ocurriendo en estos momentos prácticamente en el mundo entero, ¿no? Quiero compartir una conversación ahora con alguien que lo conoció durante sus largos años en Perú. Desde Perú, César Piscoya. César, te escuchamos. Gracias por entrar en contacto con nosotros. Muy buenas noches y qué pena decirte que ahora estoy en Bogotá. Estoy a punto de abordar en unos más o menos 15 minutos, pero soy peruano, soy chiclayano y la verdad pues estoy aquí para servir y colaborar en lo que pues ustedes desearían que podamos conversar. Con mucho gusto. ¿De dónde lo conociste? ¿De qué modo interactuabas con quien hoy es León? Lo conocí más o menos en el mes de noviembre de 1996. Fue una experiencia de encuentro vocacional, diría yo, porque él llegaba a casa a recogerme, porque me tocaba sumarme a la comunidad agustina. Y esa experiencia me marcó mucho porque pues encontró a mi madre en llantos, en lágrimas. Yo era muy jovencito, tenía 21 años, y a mi padre desesperado porque no la podía calmar, y él con... Ay, se perdió. Ahí, bueno, puede suceder, puede fallar, dijo alguna vez alguien. Hola, hola. Sí, te escuchamos, César. Con su sensibilidad a mi madre, nos cuando ella y realmente cerca, sí, estar cerca, me recogió las cosas que nos íbamos en ese momento al seminario, y fue una experiencia muy linda, de verdad muy linda. ¿Cómo lo definirías a quien hoy es León, humanamente? Siempre
siempre le he llamado Roberto y hasta hace 15 días que le envié un mensaje, yo le escribía Roberto porque la cercanía y los afectos eran pues de años de amistad con él. Entonces, desde esa experiencia, pues yo te digo que es una persona muy cercana, muy alegre, una persona también muy disciplinada, que tiene temple, que asume algo, lo lleva hasta el final, que sabe con prudencia asumir y abordar las preocupaciones que se le presenten. Como Agustín, es un hombre de comunidad, es un hombre de mucha alegría, de compartir entusiasmo. Puede tener una cara un poco con el rostro adulto, pero no, él es muy cercano. Chiclayo, obispo, le regaló lo que la iglesia allí en Chiclayo es, una ciudad de la amistad, ¿sí? Nelson, estás escuchándolo a César Piscoya. Preguntale, ¿sí? ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Nelson. Bueno, muy pero buenas por noches. supuesto, lo saludo a César, sí, pero por supuesto, muy buenas noches. Y te quería, se pregunta en esa cercanía que él tenía, ¿no es cierto? ¿Cuál era la impronta sobre los jóvenes que tenía Prevost? Él tenía claridad de que el continente virtual era una ciudad y los agentes o actores en ese espacio eran los jóvenes. Los discursos, los encuentros, los espacios con ellos siempre eran de mucha alegría, de mucho entusiasmo, invitándoles constantemente a ser misioneros en ese espacio virtual. Además, pudo y estar cerca siempre de jornadas o encuentros o experiencias espirituales donde el diálogo no quedaba en la intimidad, sino en la expresión del otro como encuentro de ese Dios que está en medio, de ese Jesús resucitado, y su esperanza y sus sueños los proyectaba siempre con el encuentro y la dinámica de lo que para ellos siempre era una experiencia joven de iglesia. Yo diría que es un hombre que supo y fue con la juventud. Estamos también con Luciana, que quiere hablar con César. Dale, Lu. César, estuvo circulando un video muy interesante del Papa cuando vivía en Perú en una peña popular. Está cantando un tema entre inglés y castellano con mucho ritmo, mucho swing, con un vaso que suponemos que puede ser un vaso de vino, lo deja a un costado, sigue cantando, la gente lo aplaude. Hablaste de la alegría. Hay algo como hedonista en este Papa, si se me permite la palabra, que por lo menos rompe la imagen de los papas que por ahí están cerca de la gente, pero no disfrutando tanto. Vimos un Papa disfrutando cuando no era Papa. Ahí está. Estamos viendo el video, César, claro. Ese video es en una parroquia, ese es un salón parroquial. Y es como a finales del año 2014, cuando él es administrador apostólico todavía. Es los primeros días, los primeros momentos de cercanía que él tiene con los jóvenes. Por supuesto, no solamente cantó allí, cantó en muchos otros espacios, ¿sí? Roberto es una persona que se involucra y sabe estar con el joven, el niño y el adulto. O sea, eso ni dudarlo, hombres y mujeres. Él comparte el entusiasmo y la alegría de con quienes comparte esos espacios. César, quiero preguntarte, vos has charlado mucho con él y uno cuando charla con una persona le va escuchando las obsesiones, qué temas, qué agenda le preocupa. ¿Cuál te parece que podría ser una prioridad en este papado? Cuando iniciamos el trabajo en la iglesia de Chiclayo, él me planteó dos propuestas muy concretas. Era febrero del 2017. Me dijo: César, primero la unidad, por sobre todo el trabajo de comunión. No olvides y no dejemos de citar la No Millennium Ineunte de Juan Pablo II, esa espiritualidad de comunión que nos propuso. No te olvides, como segundo punto, de la corresponsabilidad de Benedicto XVI. Él tenía conciencia de que la iglesia del concilio tenía que ser una expresión también de la iglesia diocesana en Chiclayo. E iniciamos un proceso de renovación y evangelización. La experiencia de misión era una tarea que él tenía muy presente. Pero no se quedaba allí, porque el accionar pastoral no se reducía al espacio, si quieres, eclesial y en la parroquia. También había una proyección social significativa. La preocupación del migrante era una realidad
y era una situación que muy sentida en los encuentros que teníamos y en las reflexiones por el trabajo pastoral. La otra situación era la de trata de personas. Creamos una comisión de trata de personas con una comunidad religiosa que nos ayudó en ello. Y también se creó una comisión de ecología integral. Entonces, la sensibilidad y la intimidad que tuvo Francisco con Laudato Si, Laudato Deum, han de ser una continuidad también con Roberto. Nelson. Bueno, hay que marcar algo importante, ¿no? En el contexto de lo que está señalando César. Hay que tener en cuenta que León XIV había sido superior de los agustinos, es un agustino. Es decir, a diferencia de los jesuitas son, digamos, cerebros políticos, en este caso en el ámbito de la religión. Los agustinos son cerebros profundamente religiosos, ¿no es cierto?, con un gran valor de lo espiritual y de esa, digamos, esa es la aproximación, ¿no es cierto?, a la problemática de la gente, es decir, sin el pensamiento de lo político, sí de la cercanía de lo espiritual. Marco esa diferencia de formación y conceptual, ahí sí hay una diferencia entre Francisco y León XIV, que este relato de César lo marca. Francisco tenía cercanía con la gente y más, pero era un cerebro político. Los agustinianos son cerebros religiosos donde la espiritualidad y el ánimo de perdón permanente, porque San Agustín era un hombre, había sido un libertino, que se transformó en un santo. Esta idea de comprender la falibilidad humana y de perdonarla es muy fuerte. Y esto que demuestra, que cuenta César, tiene mucho que ver con este accionar de Prevos allí en Chiclayo. ¿Qué dice César? Yo quisiera añadir algo y de repente lo de libertino me suena como muy fuerte. Soy agustino también y sí, fue un hombre muy vanidoso, muy orgulloso, que le gustaba mucho esa modernidad, ¿no? Él toma conciencia. César fue un libertino. César. César, San Agustín fue un libertino, fue un hombre que hizo todas durante su juventud y se transformó en un santo, y eso le da un enorme valor. Su madre Santa Mónica peregrinó con la oración tratando de la conversión y lo logró. Así que desde el punto de vista de esto le da valor a San Agustín. No neguemos lo otro, San Agustín fue un libertino absoluto y después se transformó en un santo, eso le da un gran valor. Lo que de repente yo quería es explicitar un poco para el contexto de hoy, ¿no? Porque un hombre muy capaz, muy inteligente, que en la corte fue el orador que necesitaba el emperador, ¿sí? Entonces, ese contexto lo llevó a desarrollar, pues bueno, lo que de repente para ahora algunos jóvenes pueden entender como libertinaje, libertino, en fin. Pero él logra ese proceso de conversión significativo que bien expresas, porque lo convierte su comunidad, y aquí era el aporte que quería hacer. Roberto es agustino, y el agustino como carisma tienen tres características fundamentales: la interioridad como espiritualidad fundamental, la comunión, el encuentro pero con el hermano, y la amistad. Correcto. Yo creo que si nosotros no tomamos conciencia del carisma, no vamos a entender a Roberto. Y esto es clave, y por eso lo vemos cantando, y lo vemos celebrando, y por eso lo vemos con jóvenes, con adultos, con niños, ¿sí? Esto es importante. Muy bien, les agradezco por haber participado. Viene ahora el televoto, el que dice que San Agustín es libertino, vota César, y si no, vota Nelson. Gracias a ambos, gracias por el humor. No. Bendiciones, cuídense mucho, hasta luego. Gracias. Y ahora pasamos a un tema no celestial. Limpia. Voy a presentar quienes están invitados al programa. Está Lucas Romero, analista, consultor, bienvenido. Buenas noches. Está Marcelo Elizondo, consultor económico, experto en comercio exterior. Bienvenido. Gracias. Está Jorge Tellerman, gestor cultural. Hoy, una larga trayectoria. Has recorrido un largo camino, muchacho. Hoy candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires
por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Y voto 1 por... que fue Agustín. libertino. Y porque además de un gran admirador de Agustín, que entre otras sus confesiones, ese libro maravilloso, que explica un poco ese baile cuando él invoca a Dios y dice, Dios mío, dame la virtud, pero todavía no. ¡Qué hermosura! Es un filósofo. Un poquito más, todavía no. Dame la Está virtud, lista, pero no todavía. No todavía. Y está Alejandro Kim, que es candidato a legislador porteño por Principios y Valores, ¿Qué tal? Buenas noches. cuyo referente es Guillermo Moreno. Mario Guillermo Moreno. Mario Guillermo Moreno. Exactamente. Bien, no tenía lo de Mario. Sí, su primer nombre es Mario. Bueno, quiero meterme con ficha limpia. Gonza, talk with the truth. ¿Qué pasó realmente? Hoy sacudió la conversación pública, una nota que publica primero La Nación, después también Clarín, acerca de al menos 5 personas que estuvieron en una reunión con Rovira en Misiones, escucharon, 6 fuentes consultadas. 6 personas dicen y confirman que Rovira dijo que fue un pedido de la Presidencia de la Nación que giren estos senadores para que se caiga ficha limpia. Esta es la conversación del día. Bueno, es la conversación, Diego, que trasciende hoy para ponerle un poco de color a algo que venimos diciendo desde el miércoles a la noche, cuando todos vimos con mucha sorpresa que 2 senadores que habían dicho públicamente que iban a votar de la ley votaron en contra. Bueno, lo que dicen estas 2 muy buenas notas que escriben Clarín y Nación hoy es que al terminar una sesión legislativa en el Parlamento Provincial de Misiones, Rovira le habría dicho a unos colaboradores que lo llamó personalmente Javier Milei para pedirle por favor que los 2 senadores que responden a su gobierno provincial cambien el voto por ficha limpia. ¿Que lo llamó o que pidió Milei, pero pudo haber llamado otro? Mira, la información que yo tengo, Diego, de muy buena fuente, sé que esto siempre genera mucha discordia con el gobierno, yo lo digo con absoluta tranquilidad, es que existe un vínculo excelente entre Nación y Misiones. Y te lo voy a poner en datos muy, pero muy particulares. ¿Hoy tiene la Libertad Avanza una bajada nítida en Misiones? ¿O es una de esas provincias en las cuales se libera la zona, en cierto modo, para que los gobernadores, que tienen que revalidar su poder local en un año de elecciones intermedias, puedan hacer su trabajo sin tener a la Libertad Avanza como un escollo? Esta segunda opción está muy clara en Misiones, Diego. No está pasando en Misiones lo que, por ejemplo, va a pasar este domingo en Salta, donde la Libertad Avanza va a ir con un candidato a senador provincial y con un candidato a diputado provincial por la capital nítidamente marcado. No pasa lo mismo en Misiones. En segundo lugar, Diego, lo publicó el otro día el colega Vilota, los adelantos del Tesoro Nacional que fueron girados en un año en el cual ustedes saben el recorte del gasto público. ¿Eso no lo desmintió el propio Milei en el streaming? ¿No está desmentido? Lo desmintió el presidente. Que esa cifra fue así. El presidente lo desmintió, un periodista, un colega nuestro, lo publicó. Todavía nadie ha puesto los números sobre la mesa. Está por verse eso. Lo más elocuente de todo, Diego, son los antecedentes parlamentarios sobre los cuales no se puede discutir. Los 2 senadores que votaron en contra, después de haber dicho que iban a votar a favor, son los mismos 2 senadores que se ausentaron en el momento en que había que discutir un tema muy importante para el gobierno, que era tratar de impedir la creación de una comisión investigadora en la causa libre en el Senado. Y en segundo lugar, más polémico aún, son 2 senadores que habían facilitado, ya sea a través de su presencia y votación o a través de sus indecisiones que generaban dilaciones, el tratamiento parlamentario de los 2 pliegos para los jueces en los cuales ahí está viendo cómo se van. Adentro del círculo rojo se van los senadores misioneros. Exactamente, se van ahí. Bien. Habían facilitado, te decía, con presencia y votación o con ausencia y dilación, el tratamiento como el gobierno quería para poder designar a los jueces Lijo y García Mancilla, que era la vocación del presidente. Bueno, muy bien. Y ahí la furia, por supuesto, del gobierno, muy fuerte contra el PRO, un poco contra el periodismo también, y diciendo que ellos impulsaron fuertemente la reversión de que primero la presentación de los penatos, la propia versión del gobierno, que la impulsaron, que bajaron los 6 senadores, que siempre estuvo el gobierno a favor de eso, pero que no corresponde que le echen la culpa al gobierno. Bueno, esto lo único que hizo es incrementar todavía más la tensión con el PRO, que es el socio
hasta ahora fiel en el Congreso, hasta ahora incondicional, y se han dicho de todo Milei y Macri. Dato muy cortito. La información que yo tengo es que el mensaje no lo manda Milei. No voy a nombrar a la persona de la cual a mí me dijeron que mandó el mensaje, pero sí estamos hablando de una de esas personas muy famosas que rodean al presidente de la Nación, que es que me dice quién le envió el mensaje al gobernador de Misiones para pedirle si tenía bien la posibilidad de pedirle a sus senadores que no acompañen la ley. Luciana, vos tenés información. Sí, porque acá hay una pregunta muy inquietante que es ¿quién miente? Y es elige tu propia aventura. ¿Miente el gobierno? ¿Miente Rovira? ¿Miente el kirchnerismo? Sacó la UCR un comunicado hace unas horas, creo que lo tenemos para mostrarlo, lo puedo leer, ahí está. Comunicado, el radicalismo bonaerense acordó cogobernar. No es ese. No es ese. Leo el comunicado sobre Sí. ficha limpia. Dice el título de Unión Cívica Radical. El ex gobernador Carlos Rovira reveló que un acuerdo entre Milei y el kirchnerismo frustró la ley de ficha limpia. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical repudia enérgicamente el acuerdo espurio entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el kirchnerismo revelado hoy por el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira. Por si no faltaban protagonistas en esta historia, la UCR construye un triángulo. Dice que el acuerdo es entre el gobierno, entre Milei y Cristina Kirchner a cambio de impunidad, y a cambio de impunidad en dos sentidos. Pero no da datos de por qué. No, Se elige suma construir sí. otra hipótesis donde Rovira le hace un favor a las dos alas ideológicas. A Milei porque le retira los votos de ficha limpia y a Cristina Kirchner se lo paga a Rovira no poniéndole candidatos en la elección legislativa. El mileísmo tiene a un extenista, Diego Hartfield, como candidato de la Libertad Avanza en la elección legislativa de junio próximo. Entonces digo, se complica la trama. ¿Quién está? ¿Son todos? ¿Fueron todos? ¿Son algunos? Es todavía más increíble esta situación. Lucas, ¿qué pensás? No, bueno, estamos en la fase de la interpretación del hecho y obviamente no tenemos las pruebas para incriminar a nadie, entonces yo creo que acá el problema que tiene el gobierno es que, en primer lugar, el pasado lo condena un poco, porque toda la incomodidad que rodeó al oficialismo de cara a esta discusión, con la ausencia de diputados libertarios en las sesiones que se cayeron el año pasado, con el presidente diciendo no tenemos que modificar ese texto, no está muy bien logrado, con Franco diciendo no queremos que esto suene a unas proscripciones. Es decir, toda esa incomodidad ya lo pone en un lugar de sospecha en este episodio. El segundo punto es, un poco reforzando lo que decía Gonzalo, cuando uno mira a Rovira, un líder provincial de las características de Rovira, que siempre plantea una relación transaccional con el gobierno nacional, uno se pregunta, ¿Rovira hace o toma esta decisión para producirle un daño al gobierno nacional o para hacerle un favor al gobierno nacional? Y ahí empieza a Daño no veo por qué. Por eso, ahí empieza a alimentarse la idea de que puede haber sido un favor. Y finalmente, yo digo, si uno sigue la regla de la novela policial inglesa, sí, que es quien se beneficia con este crimen es el culpable, y uno piensa, inmediatamente el oficialismo sale a consagrar su eslogan. Bueno, ahora es kirchnerismo libertad. Bueno, uno entiende que para ese oficialismo, que Cristina Kirchner sea la candidata en la provincia de Buenos Aires, es presentarle la mejor escena para que ese eslogan tenga toda la potencia que el oficialismo quiere que ese eslogan tenga. Yo estoy parcialmente de ¿Un poco acuerdo con asterisco eso. chiquitito? No, ¿Qué es para apoyar? no. Voy a mirar el reloj un minuto, en silencio. A ver si vos tolerás. No, mentira. Quiero un dato decir esto. importante, ¿eh? Pero ya te lo digo, ¿vos podés retenerlo? A ver, voy a hacer un ejercicio de regulación de la ansiedad. Respirá diafragmáticamente. Lo hicimos el viernes pasado. Pon el dedo en el ombligo. Vamos de vuelta. Vos también, los pon dos el dedo, juntos, los dos juntos lo vamos a hacer. Pon Hagan el dedo- pantalla partida. Dale, sí. pon el ¿Qué dedo lo en el hacemos, ombligo. dale. Pues yo tengo que conducir y tengo que tratar terapéuticamente a González. ¿Sentís como tu dedo
la panza y ves. Es hermoso. Manejá tus pensamientos con la respiración. Pudiste bien. Yo tengo otra interpretación. Es que al gobierno le convenía también subirse a la agenda anticorrupción y taparle de una vez la boca a esa parte que sospecha de que no está jugado del todo por esa agenda. Me parecía que era una oportunidad increíble, incluso para tomar o compartir o tironear de la bandera y apropiársela. Me parece que eso también era una agenda. Y si vos querés polarizar, Cristina es bárbara para polarizar, pero Kicillof también era bárbaro para polarizar. ¿Qué pensás, Tellerman? Como siempre estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Pero no me cabe la menor... a mí, digo, nadie puede saber hoy exactamente lo que pasó. Escuché, entre otras explicaciones, lo que Luciana decía, lo que estás diciendo vos. A mí me parece que por ese lado va. Pero como diría un filósofo de Quilmes, esto se convirtió, por otra parte, en una especie de discusión de peluquería, ¿no? Digo, a ver si es culpable esto. Cuando me parece que eso no es lo importante. Se iba a votar ficha limpia, lamentablemente no se votó, pero se va a votar. Y en este tiempo, que sin duda se va a seguir trabajando y se va a votar, también hay que reflexionar que si bien esa ley tendría que haber salido, sería una ingenuidad creer que con eso se estaba dando en serio un combate en contra de la corrupción. Es un fenómeno demasiado complejo como para agarrar un atajo, permitir que algunos que, mamma mía, ¿no? que tomaban la bandera de la ficha limpia en contra de la corrupción cuando uno conoce su prosapia y su recorrido, pero ¿De quién hablas? De mucha gente que seguramente cada televidente puede llenar el blanco en eso. Pero lo que sí sé es que esa ley que tendría que haber salido y que va a salir, claramente no puede pasar ni por un segundo a hacernos creer que es el gran combate contra la corrupción. Bueno, hasta que venga una nave espacial y no es una elimine nave con espacial. rayo láser la corrupción, me parecía que estaba bueno, ficha limpia. Bueno, Empecemos con algo. Porque tiene que salir. Sí. Y tiene que salir y es una pena que no haya salido. Y tiene que seguirse trabajando en mecanismos correctos, profundos y te anticipatorios. falta decir hay que armar una comisión. Para nada. Dale. Hay que hacer funcionar la justicia y tiene que salir ficha limpia. Bueno, ahí vuelvo a vos. Kim, ficha limpia. La verdad, estoy azorado. 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 Diga. Porque, a ver, desconfiamos de nuestra justicia. Nosotros vivimos en una república que tenemos 3 poderes. El poder judicial sigue funcionando, ¿eh? Entonces, para cualquier candidato, y vamos a decirle al público, para cualquier ciudadano que se postula a un cargo electivo, tiene que pasar por antecedentes penales. Si uno tiene antecedentes penales, no puede presentarse como candidato. Correcto. ¿Y cuándo uno tiene antecedentes penales? Cuando tiene una sentencia firme. No. Entonces, No. ¿cómo que no? No. Claro que sí. Señor, usted Sentencia venga conmigo firme. de la mano, robemos una mandarina de Sentencia la firme, despensa. Soy abogado. Yo trabajo de esto. Nos sacan, no nos toman, nos echan. Sentencia firme, te estoy diciendo. Cuando uno tiene una sentencia firme, eso No entra llegás en el a la registro corte. de Los delitos penales, el chiquitaje no va a la Corte Suprema. Vamos Kim. hablando de vuelta, vamos de vuelta. Si uno quiere ser candidato, tiene que presentarse a la justicia electoral. La justicia electoral es al que habilita a cualquier ciudadano para que se pueda presentar, porque dice, este ciudadano está apto para ser candidato, nosotros lo hemos hecho, y recién ahí uno se puede presentar como candidato. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? La justicia funciona. En la Argentina, si la justicia funciona, me parece que discutir una ley más, una ley menos, me parece que es Pero desviar... si no, Kim, escuchá este dato. Déjame esto. Por favor, digo. Ahora somos 2 ansiosos. Yo también. Dale. No. ¿Qué pasa? Ya la condena está. Y agregarle una condena más a una persona me parece inconstitucional. Bien, vuelvo a vos en un ratito. Los principios básicos que tenemos dentro de nuestra república y la constitucionalidad que tenemos de nuestras normas. Bien. Entonces, ahora te escucho, Diego. No me olvide. Marcelo, lo recuerdo y te contesto. Marcelo, ¿cómo ves el tema de ficha limpia, inversiones? ¿Cuánto impacta o no impacta leyes anticorrupción? La corrupción es un problema serio en la visión de cualquier empresario, sobre todo los extranjeros. Y yo ahí tengo una diferencia en relación a esto de que al gobierno le conviene mantener la Cristina viva porque es más fácil electoralmente. El gobierno tiene su principal asiento político en su propuesta económica y necesita inversiones y necesita
progreso económico y que la economía reactive. Y yo creo que la amenaza del kirchnerismo es algo que ya de por sí, aunque no ganara, afecta a la evolución económica. Por lo tanto, yo si estuviera asesorando al gobierno, le diría, a nosotros no nos conviene que Cristina esté en la pista. Por el impacto económico, más allá del impacto electoral. Electoralmente puede ser, pero el impacto económico, en la visión del empresario, el solo hecho de que pueda ser candidato difiere de decisiones de inversión. Con doble condena por vialidad, estamos diciendo, no por cualquier cosa, obviamente. Por supuesto, aun cuando en eso coincido, no tiene condena firme. Ahora volveremos. Tengo a alguien. A ver. ¡Aló! Prevos, qué grande sos. San Agustín, ¿cuánto valés? Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo te va? Venerdì per tutti, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, hoy te ruego sin preámbulos innecesarios, ir directo al grano como hace Grobo Patel. Cayó la ficha limpia, Condorito diría plop, pero esto no es nada gracioso, dijo Fanny Mandelbaum. Entre gallos y medianoche, jugarretas nauseabundas de la casta más feudal. Te invito a pensar un poco más allá. ¿Sacó provecho de la treta el gobernador Hugo Pasalacqua? Dice que está más contento que Hugo Sigman viendo las reproducciones del Eternauta en Netflix. Uno creería que sí, pero ¿de parte de quién? ¿De Cristina y sus secuaces o del cada vez más opaco mago del Kremlin? Por suerte el libro de Manu Jove y Maya Jastrzębski arroja un poco de luz sobre este guasón trágico y pulpo estatal, pero no te me distraigas que hay muchos más apellidos para hilvanar, Diego. A ver. Javier Milei habló con Rovira. Él jura que no y afirma que solo habló con el gordo Dan. Pero, ¿por qué se arrepintieron entonces los senadores Arce y Rojas de Cut? ¿Orden de Rovira? Sí. Uno confiaba en la posición del misionero, pero al final hubo doma, sometimiento y deleite de los corruptos. Por favor, Sí, hubo varias posturas. Sí. Es lógico que más de uno se ponga ahí escandalizado, porque ¿cómo funcionan las transferencias discrecionales? ¿Cómo es? ¿Cómo es el ATN? ¿Cómo se cobra? Vení, dámela acá en un bolso. ¿Cómo es? Se puede termosellar, como la valija antes de mandarla, está el que desconfía que la envuelven, se celofán. ¿Son una especie de sobornos legales? ¿Y fue el caso Libra la precuela y a la vez la verdadera razón de este nuevo escándalo que salpica a la República? ¿Dónde está escondido Jaden Davis? ¿Se acuerdan? ¿En Misiones? Con el correr de las horas tendremos cada vez más información sobre este caso que solo puede escalar. Pero ¿le importará a la mayoría de la sociedad o están anestesiados por el dólar barato y la inminente llegada de H&M? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo vuelve Perón? No, es cuando vuelve H&M. ¿Cuándo vamos a tener un Apple Store en la 9 de julio? Es verdad. No, yo voy a recordar esto. Cuando en los 90 vino el hard rock, parecía que había aterrizado el primer mundo. ¿Se acuerdan ahí en el... ¿Cómo se llamaba? Sí. Era Recoleta. En Recoleta. En Buenos Aires. Buenos Aires Design. Bueno, llegamos y la gente fue así. Ustedes eran muy jóvenes. Decime, Tellerman, ¿no fue así? Fue así. Que parecía... Y hoy afortunadamente se está revirtiendo. En todo el mundo se está viendo Eternauta, se está viendo la ciudad. Digo, esa novedad está llegando a todo el mundo. Eso es una reflexión muy importante, tanto más de lo que se está hablando aquí. Miren miren esta. Miren, ahí está. No, ponete para el frente. No, ponete para el frente. Tellerman. Mirate, entonces, quiero que ustedes vean. Ahí está. Ahí es las similitudes. Sí. El juego de las diferencias. Están engamados. Así y es. desde el punto de vista de la pigmentación, es perfecta esta escena. Yo creo que los pelados somos una especie... ¿Quieren dominar el mundo? ¿Qué quieren de nosotros? Hacer el bien, solamente hacer el bien. Estamos aquí para hacer el bien. Bien, ¿tiene uno de carne picante, Carlos? Bueno, ¿cómo no? A ver. Dos amigas se encuentran y se ponen a charlar. Una dice, vos sabés que tengo un dolor de garganta insoportable. La amiga le contesta, tranqui, cuando yo tengo dolor de garganta, le practico sexo oral a mi marido y al toque el dolor se me pasa, no falla nunca. Al día siguiente se vuelven a juntar. ¿Y pudiste probar lo que te dije? Sí, funcionó perfecto, pero lo que sí me costó convencer a tu marido de que la idea había sido tuya. No es fino. Gracias, Carlos. Es bien. Arrivederci. Arrivederci.
Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? En ficha limpia. Estábamos en ficha limpia. Lucas. No, yo creo que hay o sea, obviamente, hay interpretaciones posibles en función de qué es lo que se buscaba y yo creo que también hay otro elemento que invita a pensar en la conveniencia para el gobierno de esta situación, más allá de lo que vos señalás, de que podía ser una oportunidad para que el gobierno transmita su determinación y su convicción para avanzar con este tipo de iniciativas, que es que la resolución fue una resolución que produjo mucha frustración, porque esta, hay que recordarlo, es una iniciativa que tenía amplio apoyo social, no solo en el caso nuestro. Todas las consultoras que medíamos la perspectiva de la opinión pública sobre esta iniciativa mostraban o recogíamos amplio apoyo social. Bueno, esta frustración creo que también repone esta idea del enojo de la gente con la dirigencia política, que el gobierno trató de resaltarlo cuando diciendo ahí están los afiliados al partido del Estado. Es decir, el enojo de la gente con la dirigencia también le viene bien al gobierno para seguir alimentando esa narrativa anti-establishment, anticasta, que ha sido una columna de su, digamos, narrativa de seducción hacia la gente. Gonza. Yo, para sumar un dato a lo que decía Lucas, hay una parte de la historia que hay que conocer también. En su momento, Rovira quedó muy enojado con Cristina Kirchner. Digo para los que fantasean con que Rovira es amigo de Cristina. Es un error. Rovira quedó muy enojado porque Cristina le birló a un senador muy importante, que era su delfín, Maurice Clos, ¿te acordás? Sí, claro. Maurice Clos dejó de ser senador del Frente Renovador para pasar de ser eso a ser senador del Frente para la Victoria. Desde ese momento Rovira y Cristina no hablan más. Y me contaba recién un político muy importante de Misiones, que también fue gobernador de la provincia, que no hay diálogo entre Cristina y Rovira. Me dice, lejos de no... Cristina, me dice, Cristina no hace campaña acá porque no tiene, pues pierde como en la guerra. Me dice, fíjate, me dice, a quién ponen de candidato de Milei acá y cuántos votos va a sacar. Digo, en definitiva, hay muchas teorías para contar. Yo lo que digo es, hay dos senadores que dijeron una cosa y votaron lo contrario. Y que un mes antes ayudaron al gobierno para que por un voto no se cree una comisión investigadora por la causa libre, que fue la gran bala de este primer semestre que al gobierno le entró. Quiero girar un poco el programa hacia lo que me parece que tiene que ver con el contrato electoral, que es la economía. Acomodame la economía, le dijo aquel que votó a Milei. Gustavo Bazán, ¿cuál es el tema caliente del día en economía? Y hay mucha gente que puede opinar muy bien de esto. Hay un tema que son los salarios y particularmente la paritaria del gremio de comercio que involucra a 1.200.000 personas. Pactaron aumentos de entre el 1,9 y 1,7% para los meses de abril, mayo y junio, con alguna suma fija de entre 30 y 40.000 pesos por mes que recién al final se incorpora al salario. Son aumentos que con suerte le van a empatar a la inflación del trimestre. Lo firmaron el gremio que conduce Armando Cavalieri y las cámaras patronales, Cámara de Comercio, de Supermercados y otras. Pero claro, falta por ley, una ley del año 53, la paritaria, a pesar de que es un acuerdo entre privados, tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Y ya el Ministerio de Trabajo recibió la instrucción del Ministerio de Economía de que no se tiene que homologar ese aumento. Bien, está el tema de inflación contra recuperación salarial, la paritaria y si el gobierno interviene y cómo es la paritaria. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, creo que acá apareció el hecho nuevo de la elevación de la tasa de inflación no prevista en marzo. Esa inestabilidad financiera que hizo que la tasa de inflación fuera 3.7, que hubiera más miedo y que generó un impacto en la cotización del dólar en ese momento, previo al acuerdo con el fondo y a la salida con el cepo, y que incluso ha mostrado una caída de la actividad industrial en marzo. Y la construcción. Y de la construcción. Marzo contra febrero. Sí, claro. Contra marzo del año pasado. Era el fondo del mar el año pasado. Claro, exactamente. Creo que genera ruido. Está generando ruido y ahí aparece esto de el gobierno diciendo no se homologa esa paritaria. Ahí, por un lado, tenés el principio de la autonomía de la paritaria. Por otro lado, es cierto que la ley exige que el gobierno tenga que homologar a través de lo que era el Ministerio de Trabajo, que era la Secretaría de Trabajo. El gobierno ha llamado a negociar nuevamente. Habrá que negociar nuevamente. Espera, Kim, ¿qué ves acá? A ver, yo estoy teniendo reuniones no solamente... Yo fui vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina.
también estoy teniendo reuniones no solamente con los que producen los industrialistas en la Argentina, sino también con los importadores. Y ambos sectores me dicen la caída estrepitosa de las ventas. Hoy, lamentablemente, no están vendiendo ni el importador ni el que produce en la Argentina. Están teniendo una merma del 50% de las ventas. Eso se refleja en que la economía no está repuntando y cada vez... No, hay sectores que sí, me parece. El sector textil te puedo asegurar que no. El último informe de la Cámara Argentina de Comercio, correspondiente a marzo, dice que hay una recuperación más importante de bienes durables y no tanto de bienes de consumo masivo. Pero Bueno, que hay un rebote, hay una recuperación despareja. Porque también está subiendo el crédito, está subiendo muy fuerte los saldos de crédito de todo el sistema financiero, en particular en personales, tarjeta de crédito, prendarios y capital de trabajo para Por comercio. eso, lo que me decís, lo que está creciendo es la deuda del pueblo argentino. Pero el comercio se maneja con crédito en todo el mundo. No solamente se maneja con crédito, sino se maneja con la liquidez que tiene la sociedad la argentina es una de las más No estamos de en las menos Estados endeudadas Unidos, del que mundo, te vivimos lo de dice crédito. el tamaño del sistema financiero argentino. No, pero la realidad es que no vivimos en Estados Unidos, que es todo a crédito. La sociedad argentina y los argentinos compramos con la liquidez que tenemos. Por eso mismo en no ese se sentido, endeudan. Vos mismo me estás diciendo que está creciendo la deuda de los argentinos. Entonces, eso no es un crecimiento. Si claramente lo que está, todo el mundo lo que quiere está tener pasando crédito. es que está creciendo los pasivos de los argentinos. Todo el mundo Es quiere- alarmante Marcelo, ¿qué eso, ¿eh? decís? En primer lugar, que efectivamente el crecimiento se está dando más ahora por el lado de los bienes durables que por los bienes de consumo, y eso es lógico cuando la economía se estabiliza. Cuando la economía era muy inestable y la inflación era muy alta, la gente se sacaba los pesos encima y iba a comprar cosas chicas. Cuando vos estabilizás, reaparece el crédito. Efectivamente, el crédito ha crecido 100% en relación al año pasado. Muy por encima de la inflación. Muy por encima de la inflación. 100% en términos reales. Sí, claro, exacto. En términos Sí, sí, nominales, sí, por más de supuesto. 200. Sí, Y con y depende de qué crédito. El hipotecario, 400. desde una base chica. Y eso lo que está haciendo es hacer subir el crédito desde niveles bajísimos. La Argentina, efectivamente, tiene un nivel de crédito bajísimo de entre 12-13% del Producto Bruto, cuando lo normal debería ser 25%. ¿Qué quiere Por lo decir? tanto, Explícanos a todos qué quiere decir ese porcentaje de crédito y comparado con otros países. Porque Kim me está diciendo una cosa. No. Tomar crédito es tomar deuda. Él tiene una mirada negativa sobre eso. ¿O no? Las economías, con todo respeto, claro. yo disiento, en las economías en las que funciona el consumo, el crédito es un porcentaje muy importante del financiamiento del consumo. Y la Argentina tiene niveles de crédito bajísimos por culpa de que se ha destruido la economía. Por eso dije, comparé con Estados Unidos. No somos Estados Unidos, somos la Argentina. El argentino no se endeuda, por ejemplo, para comprar comida, no se endeuda. Y hoy, lamentablemente, se está endeudando para comprar comida. La prueba de que para mí, en mi opinión, no es un problema es que crece el crédito y no crece la morosidad. Eso quiere decir que la gente está pudiendo afrontar sus... al crédito, a una línea de crédito pueden acceder un 40% de la población. No, bueno, está argentina. bien, los Después asalariados el 60% registrados no y los accede a la autónomos. línea. Perdón, si la economía evoluciona, hay más trabajo en blanco, hay más estabilidad, hay más crecimiento, por lo tanto, del salario real, el crédito va a crecer, va a crecer pero no más está y creciendo, será está bueno que ocurriendo crezca eso. más. Está Pero todo aparte le dan ocurriendo crédito lo que hay que contrario, pagarlo. lamentablemente. Entonces, no podemos tapar el sol con la mano. Lo que está ocurriendo hoy en la Argentina es todo lo contrario. No. Vamos. Hoy el crédito está creciendo y está creciendo desde Se está cayendo niveles los puestos bajísimos. de trabajo, no hay aumento. Mínimo. Mínimo. Para el ajuste que tuvo la Argentina es mínima la caída del empleo. No sé si es mínimo. Alejandro, sí. De los empleos registrados, lo que tenemos es un crecimiento de la población y no se asemeja ni el crecimiento o las caídas. Tenemos más caídas. Escuchá, te tengo una propuesta. Dale, a ver. Esto no es una simple virome, es una varita mágica y ahora te voy a convertir en ministro de Economía. ¿Por qué? Sí. ¿Qué medidas, cuáles serían unas 2 o 3 medidas iniciales para que esto repunte según tu criterio de otra manera? Primero y principal, lo que está diciendo el gobierno yo no soy economista, soy un simple abogado, ¿no? Pero primero y principal, no mentir, por ejemplo, con respecto a la inflación. Se está diciendo... ¡No! ¿Me dejas hablar? Estoy fibrilando. ¿Me dejas hablar? Vos que representás a Guillermo Moreno, Yo podés no hablar de represento a inflación. Guillermo Moreno, yo represento a un partido en el cual es orgullosamente peronista.
En todo caso, Guillermo Moreno se defiende muy bien y ha defendido la comida de todos los argentinos durante mucho tiempo. Estoy en 120 pulsaciones. Bueno, que te suba porque te estás emocionando porque Pero en serio decís. Exactamente. ¿Estabas preocupado antes por la inflación, por la medición? Tuvimos récord mundial con respecto a la inflación en dólares. ¿Es verdad o no es verdad? Pero yo lo que te pregunto es porque yo por suerte viví para ver cómo un peronista critica la medición de inflación. Yo no critico la medición de inflación, yo lo que critico es lo que dice el gobierno. Javier Milei, es lo que dice el gobierno. ¿Qué es lo que critica? El gobierno se expresa a través del INDEC para la inflación. ¿Y qué es lo que está ahí? Pero no está midiendo el dólar, no está midiendo la inflación que tuvimos todos los argentinos en dólares. Espera, Marcelo, ¿qué opinas vos? Bueno, claramente el INDEC está funcionando con mucho respeto de parte de toda la comunidad económica. De hecho, Marco Labaña es el líder del INDEC de este gobierno y era el de Alberto Fernández, continuó, de modo que creo que es inobjetable el trabajo técnico del INDEC. Y la verdad es que la inflación está bajando, eso es inobjetable. Mira, Kimla, ¿por qué haces eso? Porque en mi país, coreano en y Argentina, gesto argentino. En Flores, en donde me muevo, no está bajando la inflación. Todos los días viene aumentando, por ejemplo, la comida. Todos los días los que vamos al mercado, cuando me refiero al mercado, no el financiero, vemos la suba, por ejemplo, de la carne, la suba de todos los productos. Entonces, pero eso está incluido dentro del aumento de la baja de inflación. vos decís que está incluido, por ejemplo, en carne tuvimos, ¿cuánto creció la carne? ¿Cuánto aumentó la carne en la Argentina? El año pasado creció por debajo de la inflación la carne. ¿Perdón? El año pasado, el subíndice... vis a vis, ¿estamos hablando? En el año 2024, mientras la inflación fue del no sé cuánto, la inflación, el subíndice de inflación, carne subió 30 puntos menos. 124 tuvimos en dólares. Estás tomando el 124. Estoy hablando en pesos porque el INDEC mide los precios en pesos. Entonces, los salarios, ¿cuánto subieron los salarios en dólares? Y no sirve para nada esa suba de salario. ¿Puedo proponer algo? Dale. Al lado tuyo hay un adversario, no un rival ni un enemigo. Ustedes son adversarios y están prácticamente... no entra ni una banqueta entre ustedes. ¿En qué están de acuerdo Tellerman con Kim? ¿Y en qué están en desacuerdo? Yo pienso más en lo que nosotros estamos de acuerdo. Nosotros venimos con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, gestionando, tenemos una historia en la ciudad de Buenos Aires. A veces nos olvidamos, pero el 18 de mayo lo que se vota son quiénes son las 30 mujeres y hombres que nos vamos a sentar en legislatura para discutir sobre la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué proyecto? Te entraste, pum, ahí está Tellerman, entró. ¿Qué haces? Y además de los que te voy a decir, 3 o 4 para no tomar todo el tiempo, a diferencia de las otras listas podemos decir, no solamente lo prometemos, sino que lo hicimos, porque venimos de trabajar en la ciudad de Buenos Aires, donde hemos desarrollado siempre nuestra vocación política, así que lo que estamos diciendo se respalda con hechos concretos. Hay que mirar la ciudad como estaba hace 1 año y medio y cómo está ahora. Entonces, cuando decimos vamos a controlar las empresas de higiene urbana porque la ciudad está sucia, nos tienen que creer porque lo sabíamos. Eso es una... Sin duda, eso. Cuando decimos vamos a extender a la totalidad de las escuelas, la doble jornada, la extensión, la jornada extendida de la educación pública, no pueden creer porque es el gobierno el que lo hizo. Cuando yo digo que vamos a impulsar las industrias culturales porque la ciudad de Buenos Aires se puede convertir en un hub de producción de contenidos que ya tenemos ahora al alcance de la mano, estamos discutiendo de economía. La economía real, ellos que saben, tienen la producción de contenidos en las industrias creativas el 3.º o 4.º lugar a escala mundial. Ahí va, espera. Yo lo he hecho toda mi vida allí. Vemos en el Eternauta. ¿Ustedes saben cuánto recaudó para la economía argentina? 41.000 millones de pesos. Eso el lunes. Creo. Era el lunes pasado, 41.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánta gente? No, 41.000 millones de dólares. De pesos, perdón. ¿Sabes cuánta gente vio ya Buenos Aires en todo el mundo? Hasta el martes pasado. Un informe de la consultora de Hernán Lacunza. 12 millones de personas. Más de todas las... más de todos los visitantes, todos los turistas que hubo en la Argentina. Kim, tenés que mejorar la oferta, dale. Muy difícil. Mejorale la oferta de Tellerman. Jorge, dale. Estuvieron
fracasaron, por eso no están más ahora. Primero principal. No te atendió de entrada. Ahí tenés el Eternauta. Ahí tenés. Realpolitik, Tellerman. A ver, queremos mejorar el tema de la limpieza. Cambiemos al director general. ¿Para qué se van a presentar ustedes como legisladores para cambiar la cuestión de la limpieza? Punto uno. Yo te escuché, Jorge, por favor. Punto número 2. En vez de los porteños estamos pasando una situación alarmante. No se crea trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Estás hablando de educación, punto número 1. Están cerrando no solamente los colegios nocturnos, sino también las escuelas técnicas. Y podemos seguir hablando. Con respecto a la cultura, banco la cultura. Sin contacto, por favor, sin contacto. Pero con todo respeto. Con respecto a la cultura, banco. Pero hay que financiar, como así también hay que apoyar a las producciones audiovisuales. Eso lo banco, eso está bien. Ahí está, se pusieron de acuerdo. Lucas Romero, un acuerdo. No nos pusimos de acuerdo en lo troncal que es la generación de trabajo. Hay como una balcanización de propuestas en la provincia de la ciudad de Buenos Aires. La oferta y la demanda, ¿hay una demanda de esta oferta para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? No, lo charlábamos con Jorge, ¿no? Porque, digamos, en el plano de la representación política está habiendo cambios muy estructurales en el modo en que los argentinos nos organizamos en términos de representación. Digamos, el resultado del 2023 reconfiguró todo el sistema de representación. Está en formación. La eliminación de la PASO ha generado esto. Un nivel de fragmentación de la oferta tan numeroso como la que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que todas estas elecciones y la elección de octubre van a ayudar a reordenar un poquitito esa representación que quedó tan fragmentada. Bueno, veremos cuánto de este resultado impacta en eso. Gonza, Lu, ¿qué piensan de la ciudad de Buenos Aires? Mira, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de desdoblar las elecciones, ¿no? Ciudad y nación. Con una encuesta muy interesante que mostraba que tomando esa decisión, al principio, antes de desdoblar, el debate iba a estar centrado en un 70%. Los votantes iban a estar centrados un 70% en temas nacionales. Con la división, hace un mes, había bajado ese interés por temas nacionales para discutir la ciudad un 40%. Ahora, con todos los temas y la renovación de un debate nacional, por ejemplo, como el de ficha limpia, la verdad es que es difícil pensar en los proyectos con este nivel de fragmentación. La ciudad empieza a ser como la prueba esa interna entre PRO, en el cuadrante derecha, entre PRO y La Libertad Avanza. En una paso de la En una pasa de la elección nacional. Bien, nadie está pensando en propuestas. ¿Vos me das 20 segundos de algo? Porque necesito muchas cosas en poco Coincido tiempo. con lo que dice Luciana. Cuando vos decidís adelantar la elección y sacarla a paso, lo que te queda es esta ensalada, nadie entiende nada. Un montón de gente que con una paso se hubiese ordenado. A Olnedín y Santoro, con Kim, Nosotros Rodríguez no Larreta. paso, No, como ustedes no tienen paso. Claro, hubiésemos ido Está bien, en lo que digo espacio. ustedes con paso se hubiesen Bien. ordenado. Y esto es una ensalada. Bien, 20 segundos de Marcelo, con lo que quieras, abierto, lo que te parezca que es prioridad. Sobre la elección de la ciudad, que es un galimatías, que yo no voto en la ciudad, pero la verdad es que es inentendible. Se ha nacionalizado, creo que se ha nacionalizado por culpa de que todos la nacionalizaron, y es inevitable ahora que el debate sea una vinculación entre lo nacional y la elección local. No debería ser eso, pero lo es. Bien, a ver qué opina alguien que va a hablar con nosotros. ¿Te acuerdas que había que discar? Sí. ¡Aló! Qué picante se puso la campaña Diagonal Norte, ¿eh? ¿Cómo estás, Ale? Tremendo. ¿Cómo andás? Muy crack? bien, ¿vos? Mira, quiero picantearlos a ustedes los medios tradicionales. Sí, dale, Ojo vos que estás con la alternativo. mejor, Sí, Porque obvio. tiene una mesa de lujo, Sí. veo ahí que está el crack de Gustavito Bazán. Lo sigo siempre, Gracias, lo Ale. leo siempre en Clarín. Gracias, La Ale. reina interestelar de Luciana Vázquez. Sí. Qué bien que está Luciana, ¿eh? Te confieso, Diegarda, la verdad que cuando Lu habla con ese tono intelectual medio susurrando, tengo que ir a hacer un poco de kickboxing al patio a tirar unas patadas ninjas para descargar energía. Hay que tranquilizar. ¡Para un poco, Luciana, pará! ¡No me susurres más, pará! Pero bueno. ¿Y de Gonzalo Asís? Sí. Gonzalito, vos sabés que es el tipo más informado de la Argentina, tiene un gran futuro. Lo veo en el streaming, la está rompiendo. Gracias, la Ale. está rompiendo todo. Comprale el pase en euro, entonces, si te gusta tanto. No, pará, sale muy caro, pará, es una figura, pará, no. Yo somos preguntaría, humildes nosotros. yo preguntaría. Tengo que pagar la luz, Diegarda, todavía. No. Bueno, vale. Sí, pero bueno, quería hablar con ustedes porque
cambió el mapa del poder mediático. Yo siento que la prensa tradicional, cuando yo era chico y arranqué a cubrir Boca en Mitre, con pelo largo, era como intocable, era como llegar al Vaticano, una cosa sacra. Después tuvo un poco de terremoto con el kirchnerismo, los aprietes de Clarín Miente y toda esa cosa que a veces también tienen estos, un poco autoritarios, están medio paranoicos, ¿no? El Jabo. Pero más allá de eso, ahora el problema es que hay mucha competencia. Todo el mundo tiene streaming, todo el mundo tiene redes, entonces está todo mucho más horizontal, ¿viste? Ya no son cardenales, muchachos. Somos todos a los editorialistas, a los que creen que mean agua bendita. Somos todos sacerdotes de zapatos gastados y barro en la sotana, ¿eh? El fútbol cambió, presidente. Pero bueno, igual le advierto al Peluca que no le hinche mucho las bolas a los medios grandes porque donde te engancha una piña, comes lona, ¿eh? Ale, no subestimes, sobre todo porque hay buena gente y gente piola, ¿eh? Así que, bueno, un beso grande a todos. Suscríbanse a Neura, ¿eh? Sí. Ale, te rompió el récord de 4 horas de entrevista con el presidente, el gordo Dan, con 6. ¿Qué pasó ahí? 6 horas. Mirá que hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas. Se lo veía cansado a Dorni, no le sigue el ritmo al presidente, me parece. Pobre Manuelito, vos sabés que está con ganas de volver al periodismo, ¿eh? Me llamó el otro día, me dice, nada, quiero volver a Radio Rivadavia, todo esto no es lo mío. Pero bueno, ya que te gusta el durazno, bancate la pelusa con todo, ¿no? Es ahí. Y para no ser un viejo meado hoy, les voy a explicar a la gente en la casa, hay que entender lo que es baitear. O sea, ver, ¿qué es? Muchas de las cosas que hacen los mileístas son solo para hacerlos engranar. ¿Entienden? No entren en el juego, no alimenten al troll, sean más pillos, ¿eh? Está muy bien. Pero ¿sabés qué creo, Diego Goliat? ¿Qué? Que este papa va a ordenar un poco la locura pendular del mundo. Poner una ficha a Leoncito XIV, ¿eh? Espérate un poquito. Lo que te digo. ¿Podés hablar algo de los griegos? Él sabe Mirá, todo. Va a ir desatando nudos como la Virgencita y de a poco vamos a volver a cierta paz global y dejar atrás la locura. Confiemos. Decía algo sobre Tiresias. Dale. Pero yo le reconozco, efectivamente, una vez lo crucé porque lo había escuchado en la radio y estaba citando Milton. ¿Sin? Sí. Un clásico. Y era antes de que todo el mundo lo supiera y que se pusiera de moda la cultura del caballero. Efectivamente, es un gran lector. Muy bien. Es un gran Están lector. elogiando, Ale. No, pero es cierto. Es un tipo de una formación, de una formación. Yo te muy elogio sólida vos, Jorgito, cómo caes parado. Es una cosa impresionante. Sos un crack total, ¿eh? Y algo más para, antes de pedirnos que tenga una tanda, Ale. Algo para Kim. Dame ese superpoder, dame ese superpoder. No te va tan mal, gordito. Sí. Y algo para Kim, un regalo, alguna frase. Siempre hay algo para Kim también, porque en este programa, con los programas de los 80, todos tienen premio. Dale. Sí. ¿Kim? Bueno, Kim tiene que ir por ahí, ¿eh? La verdad que me encanta todo lo que está haciendo en redes sociales, todo. Y haceme caso, despegate de Guillote. Vos tenés perfil propio, Kim. Haceme Fenómeno, Guillote, un gran patriota. Ya te metes la cizaña. ¿Viste cómo estamos en esta mezcla de cosas? ¿Lo viste a Lula con Putin hoy? ¿Viste que se hace el diverso con los shows de Lady Gaga en Río y lo va a bancar al dictador más homofóbico y asesino del planeta? Flojo, Lulardo. Pero si Lula no condenó, no dijo que no habló de invasión a Ucrania. Como es viernes a la noche, nada. Bueno, está muy bien. Bueno, Ale, gracias. Dale, abrazo grande. Abrazo. Chau, animales. Nos vemos. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos a hacer una tanda.